Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, comentar que ahora el trabajo que yo desarrollo es en Educalight desde hace unos años ya, que es un observatorio para la promoción del uso saludable de la tecnología. Lo que vamos a ver a lo largo de esta hora o del tiempo que estemos son cuestiones relacionadas con ese concepto que llamamos de salud digital, con cómo los menores utilizan la tecnología y de qué forma pues, incide tanto en cuestiones físicas, como vamos a ver ahora, como en sus relaciones personales, pasando por todo lo que denominamos desórdenes de adicción a nuevas tecnologías, a Internet en general, aunque luego matizaremos esa cuestión también. Todo el tema de las redes sociales, de cómo ellos desarrollan su identidad y su reputación digital en los entornos de redes sociales y de sistemas de mensajería instantánea también, porque ahora mismo WhatsApp y otros sistemas están funcionando prácticamente como redes sociales, ¿no? Hablaremos también de la conectividad móvil, que es la conectividad que desarrollan ahora muchos niños y adolescentes que a lo mejor ni tan siquiera han tocado un ordenador todavía, pero ya llevan años conectándose a Internet pues, a través de una tablet o a través de un smartphone, ¿no? Y veremos también cuestiones relacionadas con lo que llamamos situaciones de riesgo. Pues el ciberbullying es tal vez la más conocida, el grooming o acoso sexual hacia los menores, el sexting, etcétera, ¿no? Son situaciones que no son mayoritarias, pero que se producen en ocasiones y cuando se producen pues son especialmente dañinas o dolorosas, ¿no? Vamos a ir viendo en la presentación, yo las voy a ir pasando, imágenes sobre cuestiones y aspectos que tratamos en uno u otro curso. La mayoría de ellas, sobre todo al principio, están relacionadas con la convivencia, ¿no? La promoción de la convivencia, pero en entornos muy concretos. Ahí es donde hablaremos de conectividad móvil, de desórdenes de adicción, etcétera. Y la última parte estará más centrada solo en el acoso y en el ciberacoso. En primer lugar, yo no veo la diapositiva. No sé si están viendo la diapositiva o no. Sí, sí. No, pero no está pasando. Ah, pero que tampoco está. Perdón un momento. Entonces ya no me... Ahora sí está pasando. Vale. Bien, pues, perdón. Ahora vamos a comentar un poco las cuestiones que nos preocupan desde las edades más tempranas, porque nos estamos encontrando con niños cada vez más pequeños. La verdad es que estamos realizando ya intervenciones a nivel de tercero de primaria, cuarto de primaria, que manejan a veces no su propio smartphone, aunque en ocasiones sí, pero sí el de sus padres directamente, ¿no? Entonces pasan horas utilizando esa tecnología. A veces es un ordenador, pero normalmente es una tablet o un teléfono móvil. Si hacemos un cálculo, un niño en España pues pasa una media, al menos durante su etapa de educación obligatoria, una media de 1.050 horas al año en clase, en el aula, ¿no? Sin embargo, los últimos estudios y las últimas estadísticas que se han publicado apuntan a que la media en el uso del smartphone y en el uso de estas tecnologías por parte de niños y adolescentes es de unas 3 horas diarias, entre 3 y 6 horas diarias. Eso supone que estaríamos hablando de más de 1.100, 1.150 horas al año utilizando un smartphone o una tablet, y hay un porcentaje de estos niños y adolescentes que superaría con mucho esas horas, llegando a las 2.000, 2.000 y pico horas, que son los que hacen una media de 6 horas diarias, ¿no? Es decir, que en cualquiera de los casos vamos a estar hablando siempre de niños y adolescentes que utilizan la tecnología prácticamente durante más horas de las que pasan asistiendo a clase. Es decir, más tiempo conectados a Internet que en el aula, ¿no? Entonces nos preocupa mucho el aspecto físico, el cómo se relacionan con la tecnología. Y la primera cuestión que nos encontramos es pues, la que aparece en estos dibujos, en algunos, por ejemplo, la postura del cuello, ¿no? Porque se detectan lesiones en el cuello en niños que utilizan, como muchos adultos también, en muchas de las cuestiones que vamos a ir viendo nos podemos identificar como adultos, pues agachando la cabeza y dejándose caer, inclinándose sobre la tablet o sobre el smartphone en lugar de levantarlo, ¿no? Es una postura muy fácil de corregir, pero que si no se corrige desde edades tempranas, pues ellos tienden a utilizarla mal y a generarse lesiones, ¿no?
Luego tenemos también el problema de la cercanía o la lejanía a las herramientas. Hay unas distancias mínimas que hay que respetar en cada una de ellas. Hay unos tiempos de descanso que es importante tener en cuenta, sobre todo cara a los ojos. Estamos teniendo también muchos problemas en relación al uso de la tecnología con niños que presentan problemas de miopía en un porcentaje muy superior a lo que ha habido hasta ahora. Creo que es pues, como 9 o 10 casos por uno de los que había en la generación anterior, ¿no? Es decir, es un porcentaje muy alto. Y luego también nos encontramos con problemas y lesiones en ocasiones provocadas por la mala colocación de las muñecas y de los dedos, ¿no? Sobre todo en relación al ratón y en relación al teclado. Es decir, que ya solamente trabajando sobre la cuestión física es necesario dedicarle tiempo con los más pequeños, porque si no, en pocos años, pues adoptan posturas que son incorrectas durante muchas horas a lo largo de la semana y se generan lesiones, ¿no? Luego, además de la relación física, hablaremos también sobre cuestiones que están ya más relacionadas con los aspectos psicológicos y emocionales, ¿no? Sobre todo, nos meteremos o profundizaremos en 3 de ellos. La llamada multitarea, que luego veremos que es realmente una falsa multitarea, ¿no? Y ahora explicaré un poco el por qué, nos detendremos ahí un poco. Luego las cuestiones relacionadas con el uso, abuso y adicción de la tecnología, que también es algo menos generalizado de lo que pensamos, pero bastante preocupante. Y luego hablaremos de un fenómeno que se ha denominado infoxicación, que son los problemas derivados del exceso de información, ¿no? Respecto al primero de ellos, a la falsa multitarea, esto es un fenómeno que yo creo que es conocido no solamente por los adolescentes, sino porque muchos adultos también tienen la sensación de que trabajan en este modo, ¿no? En el modo multitarea y que son capaces de hacer varias cosas a la vez. Sabemos perfectamente que no tenemos capacidad para hacer varias cosas a la vez si implican exactamente a la misma zona del cerebro. Es decir, nosotros podemos montar en bici y estar pendientes de lo que hacemos, de no atropellar a nadie, de que no nos atropellen, etcétera, y podemos ir pensando en nuestras cosas. Esto es totalmente factible, ¿no? Lo que no podemos hacer es leer 2 contenidos distintos a la vez o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en un congreso una adolescente que decía que ella, a diferencia de su madre, era multitarea, ¿no? Y ponía como ejemplo pues, lo que se encontraba cuando manejaba el ordenador. Ella decía, pues es que mi madre normalmente abre una pantalla, pues a lo mejor el correo electrónico, contesta sus correos electrónicos y cuando ha terminado cierra la pantalla, abre otra y entonces ve pues, su perfil de Facebook, ¿no? Y ella decía, yo lo que hago es las 3 cosas a la vez. Estoy contestando mis correos, estoy en mi perfil de Instagram y estoy mirando en una tercera pantalla cuál es la programación de televisión de esta noche, ¿no? Esta multitarea no es tal, es decir, no existe la multitarea en estas condiciones. Nosotros no estamos capacitados ni tan siquiera físicamente para leer con el ojo derecho nuestros correos electrónicos al mismo tiempo que con el ojo izquierdo estamos leyendo los mensajes que nos llegan en Instagram. Es decir, a la fuerza lo que se produce es una alternancia continua de tareas. Es decir, el adolescente lo que hace realmente es centrarse 1 minuto o 2 en una tarea, al cabo de ese minuto o 2 pasa a otra y cuando lleva 2 o 3 minutos en esa tarea vuelve a la primera o pasa a una tercera tarea. Es decir, nunca está haciendo realmente 2 cosas a la vez, sino que lo que hace es alternar de una a otra, ¿no? ¿Y esto es inofensivo? Pues no es inofensivo. Generalizada 3 problemas básicos, ¿no? En primer lugar, cuando el menor tiene que estar centrando su atención durante 2 o 3 minutos en un tema o en una pantalla y a los 2 o 3 minutos pasa a otra pantalla, lo primero que se produce es una pérdida de tiempo importante, porque el cerebro tiene que reiniciar la tarea que estaba haciendo. Me explico. Si está contestando correos y contesta un correo, pues, a lo mejor le lleva 2 o 3 minutos, va a su perfil de Instagram, se fija en qué fotografía ha colgado esa tarde y cuántos likes tiene la fotografía. Al cabo de 2 o 3 minutos vuelve a su correo. Pero cuando vuelve al correo, el cerebro tiene que reiniciar esa situación. Es decir, tiene que pensar, estaba viendo correos, tenía 5 correos por abrir, ya he contestado el primero, pues ahora voy a contestar el segundo o el tercero. Y ahí hay una pérdida de tiempo importante y luego pasa de nuevo a la tarea anterior. Esta pérdida de tiempo se estima entre un 30 a 40%. Es decir,
cuando un menor trabaja con varias pantallas abiertas al mismo tiempo, va a dedicar mucho más tiempo que una persona que hace una tarea y cuando la ha terminado cierra y empieza otra, ¿no? El segundo fenómeno que se produce es el de los errores. Al tener que estar cambiando constantemente de tarea, hay distracciones, hay pérdida de información de un lado al otro lado. Esa pérdida de información es de aproximadamente el 50%, es decir, un 50% más de errores cuando se trabaja con esa falsa multitarea. Y luego lo que más nos preocupa de todo, que es la sobrecarga cognitiva. Es decir, el cerebro se acostumbra a trabajar durante 2 o 3 minutos en una tarea, a los 2 o 3 minutos sabe que va a tener que trabajar en otra cosa y luego volver a otra. Por lo tanto, nunca activa lo que llamamos memoria a largo plazo. Es decir, utiliza una memoria pues, muy temporal, que es la que utilizamos cuando alguien nos da un teléfono o una dirección, tenemos que apuntarlo en algún sitio y una vez que lo hemos apuntado, si nos vuelven a preguntar dentro de media hora ese teléfono o esa dirección, pues lo hemos olvidado absolutamente, ¿no? Es decir, que el cerebro no va a llegar a profundizar, no va a almacenar la información porque no tiene tiempo de hacerlo, necesita estar centrado durante tiempo en un aspecto para guardar esa información, no va a hacer asociaciones de ideas con otras informaciones que había previamente y no va a crear, por tanto. Es decir, es un problema importante esa sobrecarga cognitiva que satura al cerebro y que hace que el adolescente, pues al cabo de unos días, no tenga mucha idea de qué es lo que ha estado haciendo durante esa tarde, ¿no? Es decir, que la falsa multitarea es una cuestión sobre la que va a haber que trabajar mucho con ellos porque es realmente perjudicial y es problemática, ¿no? Lo observamos también en adultos y no solamente en entornos de trabajo, sino que también en entornos de ocio, ¿no? Pues las personas que están haciendo varias cosas a la vez, incluso a veces con varios aparatos, y creen que pueden estar viendo el partido al mismo tiempo que están chateando con alguien por WhatsApp y al mismo tiempo que están mirando su correo electrónico. No pueden hacerse estas 3 cosas a la vez. Si estás pendiente de lo que hay en la televisión, no ves lo que te están contestando, y si miras lo que te están contestando, no has visto lo que acaba de pasar en la televisión. Es decir, que esto es algo que se produce también fuera del entorno de trabajo en el caso de los adolescentes o laboral en el caso de los adultos, ¿no? La segunda cuestión importante, el abuso y la adicción, es un fenómeno que está bastante discutido. No en todos los países ni en todos los entornos se acepta ese concepto de adicción hacia la tecnología o adicción hacia Internet o adicción hacia los móviles, ¿no? El caso es que, al margen de la denominación que le queramos dar, lo que sí es cierto es que estamos encontrando muchos niños y adolescentes que comparten las características propias de una persona que tiene un desorden de adicción y presentan, pues para empezar, lo que llamamos tolerancia. En prevención de drogodependencias se llama o se considera tolerancia a esa situación que obliga a los consumidores a ir subiendo progresivamente la dosis, ¿no? Pues el alcohol, por ejemplo, sería un tipo de sustancia que genera tolerancia. Cuando una persona que no bebe consume una copa, al cabo de unos minutos va a notar una serie de efectos. Si consume una copa con regularidad, llegará un momento en el que con una copa no sienta nada. ¿Qué es lo que hará entonces? Pues tomará 2 o tomará 3, ¿no? El problema de la tolerancia es que obliga a aumentar la dosis de lo que sea una sustancia o sea pues una cuestión como la que estamos tratando sobre tecnología, ¿no? Aparecen otras características propias de la adicción, como es el síndrome de abstinencia. Es decir, si el niño o el adolescente no puede utilizar esa herramienta, sufre. Lo manifiesta a través de agresividad en ocasiones, ¿no? Se vuelve más irascible, se enfada con sus padres, se tira por el suelo. Hay un malestar importante, una sensación de aislamiento, de pérdida y de sufrimiento cuando no puede utilizar la tecnología, ¿no? Imagino que todos hemos visto en Internet pues muchos vídeos que hay grabados en distintos sitios pues de reacciones de niños cuando sus padres les han quitado el móvil o les han prohibido jugar a un videojuego determinado, ¿no? Y luego también está la dependencia, ¿no? Que es la tercera característica, que es un poco pues, una pescadilla que se muerde la cola en la que la persona, aunque va aumentando progresivamente la dosis, va sintiéndose cada vez peor y menos satisfecha. Aumenta también el síndrome de abstinencia y, en definitiva, lo que nos encontramos son las características propias de alguien que tiene un desorden de adicción, tanto si lo queremos llamar así como si no. Aquí el problema muchas veces surge en que padres y madres, y nosotros también a lo mejor como profesores, pues podemos tender a considerar que esto es una cuestión de tiempo. Es decir, que si es un niño o un adolescente que está muchas horas conectado a Internet,
pues ese adolescente es el que es más probable que tenga un problema, ¿no? Y no es así. El tiempo, veremos, no es para nada la principal característica de una persona que tiene un desorden de adicción en cuanto a estas cuestiones, ¿no? Hay muchas características, hablaremos en el curso pues, de 8 o 10 características distintas que cuando se dan al mismo tiempo, en un corto espacio, pues nos pueden alertar o nos pueden hacer pensar que existe un problema, ¿no? La más importante de ellas probablemente no es desde luego el tiempo, va a ser la cantidad de actividades que el adolescente ha dejado de llevar a cabo como consecuencia del uso de la tecnología. Es decir, lo que nos preocupa es que ese alumno esté sustituyendo su vida fuera de Internet por vida, relaciones, ocio, tiempo libre dentro de Internet. Es decir, que los padres lo que van a tener que vigilar es que no se produzca pues, una reducción del resto de actividades. Si es un adolescente que sus amigos le llamaban para bajar a dar una vuelta a las 5 o a las 6 de la tarde y empieza a decir que no le apetece y no va porque se queda utilizando una herramienta, si llega a su serie y se olvida de la serie, si llega a la hora de merendar y dice que no le apetece o que ya merendará más tarde, si deja de quedar los sábados por la mañana para echar un partido de lo que sea. Es decir, de lo que se trata es sobre todo de ver de qué forma la tecnología está sustituyendo otras pautas y otras actividades que hasta ahora tenía ese niño o ese adolescente, ¿no? Eso sí es más significativo, aunque insisto en que hay 7 o 8 características distintas, ¿no? Y en tercer lugar, pues aparece un fenómeno que denominamos habitualmente infoxicación, ¿no? Que son los problemas derivados del exceso de información. Esta es una generación de niños y adolescentes que tiene el problema exactamente opuesto al de las generaciones anteriores. Es decir, su problema no es la falta de información. Antes, cuando uno tenía que hacer un trabajo en clase, era bastante fácil. Lo que había que hacer era irse al salón de casa, coger la enciclopedia y pues, lo que pusiera en la enciclopedia es lo que uno copiaba, ¿no? ¿Y copiábamos? Pues por supuesto que copiábamos, no nos lo íbamos a inventar, ¿no? Ahora el problema es que un adolescente tiene que hacer un trabajo, se mete en Google, teclea una palabra y le aparecen 50 o 60 millones de resultados, ¿no? Es decir, ¿qué haces con ese exceso de información? Esa cantidad de información es tal que puede imposibilitarte acceder a ella, que puedes dedicarle tanto tiempo que es bueno, pues, el que le quieras dedicar y que además puedes dar con información que no es válida o que no es real, ¿no? Voy a poner un ejemplo de lo que llamamos técnicas de curación de contenidos, ¿no? La curación de contenidos es pues, el sistema que se utiliza para enseñar a los alumnos a acceder a los contenidos que hay a través de grandes buscadores como Google, ahorrándose mucho tiempo y acertando en cuanto a las búsquedas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si yo tengo que hacer un trabajo sobre Charles Darwin en Google, obteniendo la información a través de Google, me voy a encontrar con 62 millones de enlaces, ¿no? ¿Qué es lo que hago con 62 millones de enlaces? Pues lo que la mayoría de la gente hace es empezar a mirar los primeros resultados. Algunas personas miran los 10 primeros, otras miran la segunda página y casi nadie pasa a la tercera página, ¿no? Pero nadie ha dicho nunca que los 10 primeros resultados sean ni los resultados más interesantes sobre esa palabra o sobre esa cuestión, ni que todos los contenidos que van a aparecer entre los 10 primeros estén contrastados y sean reales, ni que, por supuesto, estén adaptados a la edad del niño, ¿no? Entonces, pues aquí podríamos empezar a aplicar técnicas de curación de contenidos. Pues la primera de ellas normalmente siempre es colocar las comillas, ¿no? Entonces, cuando yo abro comillas, pongo Charles Darwin y cierro comillas, Google entiende que está buscando información solo sobre ese personaje histórico. De tal forma que me voy a ahorrar muchos Darwin que no son el que yo estoy buscando. Entonces, pues aquí pues me ahorro pues, 40, 45 millones de enlaces, ¿no? A continuación, puedo poner comillas, Charles Darwin, comillas, y especificar que quiero información en sitios educativos, porque yo soy un alumno y voy a hacer un trabajo para el colegio, para el instituto. Entonces, pues pongo Charles Darwin, entre comillas, espacio, site 2.0. Google me va a buscar contenidos. He pasado de 62 millones de enlaces a 122.000. ¿Sigue siendo mucho? Pues aplico más técnicas. Le digo, además de buscarme en un sitio educativo, búscame solo páginas en español, por ejemplo. Paso de 122.000 resultados a 3.000 y pico resultados. Le puedo decir además, quiero información actualizada, porque la información en Internet caduca y sobre todo hoy cada muy poco tiempo, ¿no? Entonces puedo poner información del último mes sobre Charles Darwin en sitios educativos y en español.
Y entonces me voy a encontrar con que de 62 millones de enlaces paso a 325 resultados, ¿no? Hay más técnicas que podemos ir aplicando después. Puedo decirle el tipo de documento que quiero encontrar, si es que busco un documento, busco un PDF, que es un documento más trabajado normalmente, etcétera, ¿no? Puedo decirle dónde quiero que aparezca la palabra Charles Darwin, si quiero que esté en el título de la página web o del artículo que sea, o me es indiferente. Es decir, que hay muchas técnicas que van a permitir, en cuestión de un minuto o dos, afinar mucho la búsqueda, no perder tanto tiempo y además encontrar información mucho más interesante y mucho más fiable, ¿no? Entonces, pues todo este tema lo trabajamos también en uno de los bloques, en uno de los dos cursos de los que estamos hablando, ¿no? Luego trabajaremos mucho sobre cuestiones relacionadas con la conectividad móvil. Es una forma de conexión muy distinta a la que utilizamos los adultos o hemos utilizado los adultos hasta ahora. Llevan años utilizando Internet y todavía no tienen una cuenta de correo electrónico. O obtienen su primera cuenta de correo electrónico cuando en el colegio les obligan a sacarse una para acceder a una plataforma o algo por el estilo, ¿no? Y muchos de ellos llevan años conectándose a Internet y no han tocado un ordenador. Es decir, acceden a través de un móvil, acceden a través de una tablet, ¿no? La conectividad móvil tiene sus propias características. Perdón si voy un poco deprisa, pero es que quiero aprovechar en este tiempo para trasladar toda la información posible, ¿vale? Normalmente, pues, utilizamos una forma de comunicación más pausada o más tranquila, pero ahora surge esa necesidad, ¿no? Entonces, lo siento si corro. La conectividad móvil, decía, tiene sus propias características. Normalmente funciona a partir de lo que denominamos apps, ¿no? Las aplicaciones. El mundo de las aplicaciones es un mundo distinto al de las páginas web. Es un mundo en el que hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, la información que va a obtener esa herramienta de ti y de tu propio terminal móvil. La mayoría de los niños y adolescentes, cuando les dices, bueno, tú cuando te descargas una aplicación y te aparece un texto, ¿qué es lo que haces? Pues, evidentemente la respuesta es también una respuesta muy habitual entre los adultos, que es le doy a aceptar, ¿no? Le doy a aceptar o le doy a instalar. Cuando tú le das a aceptar, estás aceptando una serie de términos, de condiciones, o estás dando permiso para hacer algo con tu móvil o con tu tablet, ¿no? Entre estos permisos, pues nos encontramos habitualmente que te soliciten autorización para, pues, acceder a tu agenda de contactos, que te soliciten información o autorización para acceder a tu galería de fotos, que quieran, por ejemplo, tener acceso a tu ubicación, es decir, saber dónde estás tú en cada momento mientras esté funcionando al menos la herramienta, etcétera, ¿no? Es decir, en el caso de los niños y de los adolescentes es muy importante que ellos tengan claro qué es lo que están facilitando y qué es lo que en ocasiones están dando a cambio de una herramienta que ellos creen que es gratuita y en muchas ocasiones no es realmente gratuita, ¿no? Luego, además, el tema de la conectividad móvil tiene una relación especial con lo que comentaba antes, con la ubicación. La ubicación es una herramienta que nos encontramos presente también en muchas fotografías, por ejemplo. La mayoría de las fotografías que hacemos con un móvil o que hacemos con una tablet almacenan una serie de datos junto a la imagen y entre ellos puede encontrarse habitualmente la ubicación, ¿no? Luego ese es un dato que es fácil de obtener también de las imágenes. Es decir, que la conectividad móvil es otro entorno que tiene sus propias características y es necesario que ellos sepan bien qué es lo que están haciendo y cómo funciona realmente este entorno, ¿no? Luego vamos a centrarnos mucho en redes sociales, porque las redes sociales son el entorno en el que ellos se mueven de forma natural y habitual todos los días, ¿no? El que estén en una red social, hay muchos padres, muchas madres que lo preguntan con frecuencia, no es algo negativo en sí. Es decir, los adolescentes están sobre todo en las redes sociales pues porque están sus amigos. Por lo tanto, están para relacionarse con los demás, están para divertirse también, están para acceder en ocasiones a información actualizada, porque las redes sociales suelen ser muy vivas en cuanto a la información, y el que ellos se diviertan no es malo, el que ellos se relacionen con sus amigos tampoco lo es, y el que ellos accedan a información actualizada tampoco, ¿no? El problema nos lo encontramos cuando utilizan mal las redes sociales, es decir, cuando están a lo mejor facilitando demasiada información a través de esas redes sociales, cuando están centrando sus relaciones solamente en los vínculos que puedan establecer,
cuando entran a competir en lo que vamos a comentar ahora, que son los likes, los me gusta y la necesidad de aceptación por parte de los demás, pues ahí sí que nos podemos encontrar con varios problemas que comentaremos, ¿no? En las redes sociales, como es un aspecto que trabajamos mucho en los cursos, sí que profundizamos en distintos aspectos. Yo pues me voy a parar en 2 o 3 de ellos a título ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, uno de los que más nos interesa es el de la identidad y reputación digital. Hay muchos menores que no parecen tener claro que no existen 2 formas paralelas de identidad y de reputación. Es decir, que al final no vas a tener una reputación en Internet y otra fuera de Internet, sino que ambas son tu reputación real y se van a cruzar. Cada día más lo que sucede fuera de la red se ve en la red al poco tiempo, a veces de forma instantánea, y todo lo que sucede en Internet termina teniendo una repercusión fuera. Esto en los colegios pues se sabe muy bien, ¿no? A veces te encuentras con problemas en el aula, con un conflicto, con una discusión, con un enfrentamiento o en el patio que se ha generado no ese día, sino la tarde anterior en un grupo de WhatsApp o la noche anterior en un perfil de Instagram o en la sala de chat de un videojuego determinado en el que están jugando varios de ellos, pues porque ha habido un problema X. Y todo esto se traduce en algo al día siguiente en el entorno escolar. Por lo tanto, no existen 2 identidades distintas ni 2 reputaciones distintas, sino que ambas confluyen, ¿no? Y son la misma. Muchos adolescentes también tienden a pensar que ellos crean, en todo caso, su propia identidad en Internet y que su reputación digital va a depender fundamentalmente de lo que ellos hagan. Y esto no es así. La reputación de un adolescente en Internet depende, en primer lugar, sí, de las cosas que dice, de las fotografías que cuelga y de la información que puede obtenerse de ahí. Ahora comentaremos algún ejemplo. Pero también depende en gran medida de la información, los comentarios y las fotografías que suben los demás. Es decir, este es un tema que debe interesar no solamente a aquellos que están en las redes sociales, sino también a aquellos que no tienen un perfil en una red social, porque la inmensa mayoría van a estar en las redes sociales, no a lo mejor porque ellos tengan un perfil y vuelquen información, sino porque los demás van a volcar información sobre ellos. Es decir, al final tú vas a aparecer en fotografías que cuelga otra persona que ha estado en el mismo cumpleaños que tú. Se van a hacer comentarios sobre quiénes aparecen en esa fotografía, se van a comentar cosas sobre ese día o sobre esa situación y toda esa información va a quedar en la red social y va a ser en gran medida accesible. Es decir, tu imagen, tu identidad y al final tu reputación digital no depende solo de lo que tú haces, depende también de lo que hacen los demás, ¿no? Y luego hay una tercera cuestión que influye mucho, que es lo que llamamos el ecosistema digital de ese adolescente, ¿no? Que es la información que obtenemos a partir de las cosas que hace en la red, los sitios que visita, los likes, los me gusta que va dando en los sitios. Hay muchos adolescentes que te dicen, yo es que en realidad en mi perfil apenas he facilitado información personal mía. Yo no he dicho ni de qué equipo de fútbol soy, ¿no? Es un comentario habitual. Sin embargo, luego puedes ver, entrando en sus perfiles, que ellos han dado like o me gusta a un perfil de un equipo de fútbol o de unos seguidores de un equipo determinado. Y además han dado un me gusta también en una fotografía de una manifestación, con lo cual pues también puedes saber cuál es o por dónde va su ideología política. Y han hecho un comentario sobre otra acción determinada. Es decir, que ellos están constantemente facilitando información con las cosas que hacen a través de Internet y de las redes sociales, sin ser conscientes de que han facilitado un dato que a veces es muy importante y que además son datos que si alguien te pidiera, pues estarían especialmente protegidos, ¿no?, por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hay una segunda cuestión en la que también nos vamos a meter mucho, que es en todo el tema legal, porque estos niños y adolescentes que llamamos muchas veces nativos digitales, que yo creo que bueno, no es más que una denominación, en realidad son niños y adolescentes que saben mucho menos de lo que nosotros pensamos. Es decir, tienen muchos conocimientos a nivel de usuario de las herramientas que ellos utilizan, pero de las herramientas que no utilizan no. Desconocen mucho sobre privacidad y sobre identidad. Tienen muy poca idea sobre seguridad. No tienen ni idea normalmente sobre cuestiones legales. Es decir, es importante trabajar con ellos también esta cuestión. Por ejemplo, la mayoría de ellos cuando entienden o interiorizan
que no se puede facilitar información personal siendo alguien menor de 14 años y que eso supone que alguien que tiene menos de 14 años tampoco puede facilitar sus datos personales ni una autorización, pues se sorprenden, ¿no? Y dicen, o sea, que si yo tengo menos de 14 años, no puedo publicar una fotografía o un dato de mis amigos. Pues no, si tus amigos tienen menos de 14 años, para hacer eso, tú tendrías que tener la autorización de sus padres, porque en España hasta los 14 años solo tus padres pueden autorizar, la cesión de un dato personal. A partir de los 14 tú sí puedes hacerlo, pero antes no. Y esto es una cuestión importante también para los profesores, porque en ocasiones también nos estamos encontrando con profesores que solicitan datos personales a sus alumnos para una cuestión determinada o que a lo mejor en un grupo de chat, como nos ha sucedido en ocasiones, pues de profesores facilitan un dato determinado cuando nosotros no podemos pedir a un alumno que tiene menos de 14 años un dato personal suyo, sino que en todo caso tenemos que pedirle una forma de ponernos en contacto con sus padres para solicitar a sus padres esa información, ¿no? Y un dato personal muy importante es la imagen. La imagen de un niño, la imagen de un adolescente, pues está especialmente protegida porque se considera un dato personal relevante, ¿no? Y luego hay otra cuestión muy importante sobre la que también hablaremos mucho, que es el tema de los likes y de los me gusta, ¿no? Muchos adolescentes están entrando en una especie de competición en la que comienzan a valorarse los unos a los otros en función de tres parámetros, ¿no? Atendiendo a tres parámetros. El primero de ellos suele ser número de seguidores. Es decir, si un adolescente le da a otro su perfil en una red social y se encuentra con que tiene 45 seguidores, pues la idea que va a sacar o que va a obtener de ahí es que es una persona que se relaciona poco, que se relaciona mal o que tiene muy pocos amigos. Sin embargo, si tiene 450 o 650 seguidores, entonces va a considerar que es una persona popular, ¿no? Lo que sucede es que conseguir seguidores no es algo muy complicado en las redes sociales y no necesariamente alguien que tenga muchos seguidores es muy popular y tiene muchos amigos. Pero bueno, ellos establecen después un segundo nivel de competición, que es el tema de los likes. Pues cuántos likes tienes en las fotografías. Si tú en una fotografía tienes 5 o 6 likes, y esto es algo que se puede comprobar en cualquier aula, se le pregunta a los adolescentes, ¿tú qué haces si subes una foto y al cabo de 2 horas solamente tienes 5 o 6 likes? La respuesta es unánime, quito la foto. Entonces, no has subido la foto porque quisieras que los demás vieran lo que estás haciendo o comunicar algo, sino porque lo que quieres es obtener like. Y si tú subes la foto y al cabo de 2 o 3 horas tienes 100 o 150 likes, pues entonces es que la cosa va bien. Y si esa noche cuando te vayas a acostar, que lo último que vas a hacer es mirar cuántos likes tiene la foto, tienes 250 o 300 likes, pues entonces la sensación es de satisfacción plena, ¿no? Es de euforia, ¿no? Pues esta es una forma de competición que están estableciendo ellos, que luego termina con el tema de los comentarios, que es el tercer nivel de competición, ¿no? El ver cuántos comentarios hay en tus fotografías. Todo esto lo utilizan para ver cuál es su nivel de popularidad e incide muchas veces directamente en la autoestima del menor, porque cuando sistemáticamente tú recibes menos valoraciones que los demás, pues vas a desarrollar un autoconcepto más negativo que aquel que ve que suba lo que suba, pues tiene mucho reconocimiento, ¿no? El tema de las redes sociales es un tema en el que nos vamos a centrar mucho. A modo de ejemplo, cuando hablamos con ellos sobre la importancia de cuidar las imágenes que subes y la información que facilitas sin ser consciente, pues les ponemos, por ejemplo, herramientas como esta. Hace referencia a una herramienta en la que solamente con pasarla por las fotografías que encontremos en un sitio va a hacer un análisis de unos cuantos datos que se pueden obtener directamente. Por ejemplo, el primero de ellos va a buscar los logotipos que hay en la ropa. Conocer los logotipos de la ropa va a permitir hacer un cálculo del coste económico que tiene la ropa que llevas puesta. Y no es lo mismo una persona que se viste por 75 euros que una persona que se viste por 750. La información que transmite sobre su entorno y sobre el entorno de su familia es distinto. Estos programas buscan lo que tienes en las manos también, pueden distinguir la marca de la bebida que tú estás consumiendo o la bolsa de patatas, pueden leer si en la carpeta que aparece en la imagen, por ejemplo, pues pusiera matemáticas segundo de eso, pues ese programa probablemente podría leerlo y almacenar ese dato junto a la información que tiene sobre la persona que aparece en la fotografía, ¿no?
los nombres de las calles, el estado anímico de las personas que aparecen en la foto. Es decir, que lejos de lo que piensan muchos adolescentes, no estamos hablando de que haya personas que están constantemente mirando millones de fotografías de millones de perfiles, sino que hablamos de que existen programas y herramientas desarrolladas para hacer análisis bastante en profundidad sobre miles o millones de imágenes, ¿no? Es decir, que ellos tienen que ser conscientes de que están facilitando información con una simple fotografía y que 50 fotografías pues, facilitan más información que una sola, ¿no? Luego hablaremos también, sobre todo en el curso de relaciones de salud digital, etcétera, sobre las situaciones conflictivas, como el ciberbullying, como el grooming o acoso sexual, como el sexting. Daremos pautas sobre cómo se detectan y cómo se afrontan, pero no profundizaremos tanto, ¿no? Sobre todo profundizamos en el segundo curso. Ahí es donde nos vamos a centrar sobre todo en las situaciones conflictivas, en la detección, en ver cómo funcionan todas estas situaciones de riesgo, ¿no? En el curso que damos sobre bullying y ciberbullying, pues hacemos un recorrido por, primero, situar el fenómeno, ¿no? Ver si es un fenómeno pues, más o menos generalizado. Hablaremos sobre la prevalencia, sobre los datos de los que disponemos, que a veces son contradictorios. Muchos mitos que todavía tenemos asociados al acoso escolar, en un sentido y en otro. Es decir, desde la típica situación de minimizar el fenómeno, ¿no? De considerar que, bueno, que el acoso escolar es una cosa que ha existido siempre, lo que pasa es que ahora se le ha puesto un nombre y cosas por el estilo que todavía te encuentras, hasta pues, la tendencia a considerar que cualquier conflicto que sucede en el entorno escolar ya es un caso de acoso. Y no es así, hay que distinguir claramente unos de otros y ver las características que tiene uno y otro, ¿no? Y el ciberbullying es un fenómeno que, aunque es verdad que muchas veces va asociado al bullying o al acoso escolar en el aula o en el colegio, pues no siempre es uno consecuencia del otro. Nos encontramos casos de ciberbullying en los que a veces las personas que están acosando no son del entorno escolar de ese alumno, ¿no? Sino que pertenecen a otros entornos escolares, a otros colegios o incluso a ningún colegio en concreto, porque pueden ser hasta ser adultos, ¿no? Es una de las características que veremos del ciberbullying. El ciberbullying tiene sus peculiaridades. La primera de ellas es la permanencia en el tiempo. Es decir, es difícil conseguir muchas veces que un contenido ofensivo o dañino para un alumno se elimine. A veces se ha terminado con el conflicto que se había generado en el aula y, sin embargo, no se consigue erradicar o eliminar ese contenido en Internet. Y es una situación que puede prolongarse en el tiempo. No hay descanso. En el entorno escolar, cuando el alumno que está siendo acosado sale, o cuando llega el fin de semana o cuando llegan unas vacaciones, pues normalmente no hay contacto con el acosador. Y el ciberbullying no es así. En el ciberbullying vivimos situaciones de acoso independientemente de dónde estés, de la hora del día, puede ser por la noche mientras tengas el móvil encendido, puede ser el fin de semana o puede ser en vacaciones, ¿no? Participan o pueden participar terceras personas. Es decir, puede aparecer alguien que no te conoce, pero que simplemente ha visto que en un foro están poniendo cosas sobre ti o han colocado una fotografía y hay gente riéndose y puede participar de esa situación. Y puede reírse y puede amenazar incluso, etcétera, con el daño que esto supone para ese niño o para ese adolescente, ¿no? Nos meteremos mucho con el papel de los espectadores, porque hasta ahora una buena parte del trabajo que se ha hecho sobre bullying y cómo trabajar con el alumno víctima, ¿no? Cómo identificar la situación, cómo actuar, cómo trasladar la información a los padres y luego todos los protocolos de actuación que tiene que haber en los centros escolares, ¿no? Es decir, cómo intervenimos en esa situación. Sobre eso también nos meteremos y profundizaremos, ¿no? Pero luego ha habido un segundo pues, movimiento más centrado en trabajar también sobre o con el alumno que está actuando como acosador en un momento dado, ¿no? Y ver qué es lo que ha fallado ahí, encontrarnos en ocasiones que se trata de un alumno que ha podido ser víctima previamente de una situación de este tipo, en otras situaciones no es así en absoluto, pero ahora la mayor parte de los trabajos se están centrando sobre todo en trabajar con los espectadores, ¿no? Porque los espectadores
tienen un papel determinante en estas situaciones. El grupo de espectadores es el que, cuando el que acosa pone un comentario en un grupo de WhatsApp, si ellos se ríen o no dicen nada, van a terminar reforzando la conducta del que está acosando, ¿no? Sin embargo, cuando hay una actitud pues, activa por parte de los espectadores y de rechazo claro hacia estas situaciones y empiezan a poner en ese grupo de WhatsApp, pues no me parece bien lo que estás haciendo o creo que te has pasado o cualquier cosa por el estilo, lejos de reforzar la actitud del que está acosando, pues van a reforzar al que se siente mal y van a frenar en gran medida esa situación, ¿no? Es decir, que el papel de los espectadores es un papel que hay que trabajar mucho porque de su actitud va a depender en gran medida cómo se vaya a desarrollar la situación, puesto que muchos alumnos que acosan en un momento dado realmente lo que están buscando es una aceptación por parte del grupo en muchos casos y un cierto protagonismo y un cierto reconocimiento y lo que ellos dicen muchas veces es el respeto, entre comillas, ¿no? Es decir, el papel del grupo puede ser determinante, por lo tanto nos centraremos mucho en los espectadores, ¿no? Y una buena parte del trabajo lo vamos a realizar sobre la empatía y sobre la empatía digital. Para mí la empatía es la vacuna contra el acoso y contra el ciberacoso. Creo que es lo que está fallando en muchas situaciones, ¿no? La dificultad de algunos individuos, niños, adolescentes en este caso, para ponerse en el lugar de otras personas, para comprender el sufrimiento ajeno, para entender qué consecuencias tiene realmente lo que están haciendo, ¿no? Creo que el trabajo sobre la empatía es un trabajo que puede ayudar a prevenir y afrontar las situaciones cuando se están produciendo también, ¿no? Y es inversamente proporcional al acoso escolar. Mayor nivel de empatía, menor nivel de acoso. Hablaremos de 3 niveles básicos de empatía y de cómo se trabaja sobre cada uno de esos niveles en el aula, ¿no? Hablaremos, por un lado, de contagio emocional, que es el nivel más básico de empatía. Es una situación en la que nosotros podemos llegar a experimentar las emociones positivas o negativas que sienten otras personas, simplemente por contacto, por proximidad, por estar cerca de esas personas. Luego hay un segundo nivel de empatía sobre el que se puede trabajar, que es el de la compasión. Es cuando la persona se siente mal por ver sufrir a otro y siente la necesidad de actuar, y ahí veremos que hay distintos niveles también, porque hay una primera forma que es un altruismo autoprotector, es decir, actúas realmente